Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra una vez más el estar acá reunidos para la predicación de hoy. Yo quiero que abran su Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Les ruego tengan la bondad de ponerse de pie, porque para mayor reverencia a la palabra de Dios lo leemos de pie. Y dice así la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Parece que el hermano me preguntó por la cita. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10. Amén. 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 Cuando yo era un niño, se reunían muchas personas a jugar ahí con un naipe. Y ellos se ponían a jugar una cosa que le decían: viva la flor, que la mía es mejor. Algunos ancianos recuerdan eso quizás, ¿verdad? Estaban ahí, ¿verdad?, jugando, y el que ganaba decía: viva la flor, que la mía es mejor. Y todo, ay, no ganó este, decía, ¿verdad? No ganó este. Y déjeme decirle que hay muchas iglesias que dicen lo mismo. ¿Me entiende? Hay muchas iglesias que tienen de menos a otras iglesias. Hay iglesias que tienen de menos a otras porque ellos se visten de blanco y los otros se visten de color. Hay iglesias que tienen de menos a otras porque ellos se visten de una sola tela, de color, y no cuadriculado. ¿Me entiende? Ya si usted anda de cuadriculado, anda mal con Dios. Sino que si su camisa es roja, solo roja. Si su pantalón es negro, solo negro. Pero uno tiene que llevar otro hilo más, de otro color. Porque si usted anda así, usted anda mal con Dios. Ellos también están diciendo: viva la flor, que la mía es mejor. Por eso que andan así ellos. ¿Me entiende? Muchas iglesias creen que ellos son más santos que otros. Porque un profeta les profetizó que tenían que andar una cinta roja. Las hermanitas andan la mantelilla blanca y se pone una cinta roja aquí. No sé si ha visto usted a las hermanitas así. Otros hermanitos andan otra cosa por ahí que se han pegado a cinta roja. Y creen que por eso son mejores que los demás. ¿Me entienden? Viva la flor, que la mía es mejor, dicen muchos, hablando de sus iglesias. Pero Juan, escribiendo esta carta, él está diciendo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo general, una iglesia condena a otra iglesia porque siempre están diciendo: no, es que esa iglesia es mundana, es que esa iglesia es pecadora. Siempre están condenando a otras iglesias.
Bueno, yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema de este mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. Es el tema de este mensaje. Lo que las iglesias no quieren oír. Amén. Las iglesias quieren oír cualquier cosa bonita, menos lo que Dios tenga que decirles. Amén. Menos la verdad que Dios tenga que decirles. Así que el tema del mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. La pregunta es, ¿qué es lo que las iglesias no quieren oír? Lo malo que hacen. Amén. Eso es lo que las iglesias no quieren oír de parte de Dios. Lo malo que hacen. Amén. Cuando el libro de Apocalipsis se escribió, el mensaje fue dirigido a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor. Amén. El Señor Jesucristo mandó este mensaje a través de su ángel a su siervo Juan, y su siervo Juan a las iglesias. Amén. Y a cada iglesia el Señor le dice cómo andan delante de Él. Amén. Quizás las iglesias del Apocalipsis tenían buen concepto de lo que ellos eran. Amén. Probablemente ellos creían que estaban bien delante de Dios. Y por supuesto, hay 2 iglesias ahí a quien el Señor no les dice nada. ¿Me entiende? Hay 2 iglesias ahí, como Esmirna y la iglesia de Filadelfia, a las cuales el Señor no les dice nada. Amén. Pero a las otras 5 iglesias el Señor les reclama. Amén. El Señor les dice lo malo que están haciendo. Y eso es lo que las iglesias no quieren oír. Amén. Hay gente que se da a tol con el dedo. Amén. Hay gente que se engañan a sí mismos. Como dice la Biblia, no os engañéis a vosotros mismos. Amén. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. La gente se engaña a sí mismo. Amén. Y usted me preguntará, pastor, ¿y usted qué piensa de la iglesia a la cual usted predica? Usted me pregunta a mí, ¿qué piensa usted, pastor, de la iglesia a la cual usted predica? Y usted me preguntará, pastor, ¿qué piensa usted? Y yo le pregunto a usted, ¿usted quiere que le diga? Amén. ¿Usted quiere que le diga? Bueno, decir la verdad, yo creo que andamos mal. Esa sería la verdad, no sería hipócrita. Amén. ¿Y por qué, pastor? Bueno, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Sería hipócrita si yo le estuviera diciendo a usted, ay, esta iglesia es una iglesia santa. Yo me llamo dichoso por tener una iglesia santa como ustedes. Y ustedes estuvieran contentos, ¿verdad? Pero eso sería hipocresía. Amén. Eso sería darme a tol con el dedo. Eso sería engañarme a mí mismo. Amén. Si decimos, dice Juan, que no tenemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese sería el concepto que toda iglesia debe tener. Amén. Y toda iglesia debe estar revisando su vida. Amén. Cómo vive delante de Dios. Pero muchos hermanitos viven viendo el mal del otro, pero no viéndose a sí mismo. Muchos hermanitos viven viendo cómo viven otras iglesias y no se están preocupando cómo están viviendo ellos. Yo no voy a arreglar mi vida con Dios si yo estoy viendo el mal de otras iglesias. Pero sí voy a arreglar mi problema. Amén.
Si yo veo mi problema y puedo ver su problema, y usted también está viendo el problema. Amén. El tema de este mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. ¿Qué es lo que no quieren oír las iglesias? Lo malo que están haciendo. Amén. Lo malo que Dios dice que están haciendo. Encontramos acá en la Biblia, cuando el Señor habló acerca de lo que estaban haciendo las iglesias en el libro de Apocalipsis, capítulo, busque conmigo, hablemos para comenzar de la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, 4 al 5. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4 al 5, oiga lo que dice, hablando de la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete ya de las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar o de su lugar si no te hubieras arrepentido. Amén. Amén. Esta iglesia estaba alabando a Dios, estaba haciendo algo en la obra de Dios, pero tenía un problema. ¿Cuál, pastor? Había dejado su primer amor. Amén. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora pues, arrepiéntete. Amén. Sí, era una iglesia que estaba alabando a Dios. ¡Qué bueno! Pero había dejado su primer amor. Amén. Y eso es lo que las iglesias no quieren oír. Amén. Nuestro primer amor es Jesucristo. Yo estoy en desacuerdo con o sea, aquel himno. Aquel himno que dice, tengo un nuevo amor. ¿Y por qué, pastor? Aunque usted haya andado con Satanás viviendo de amores, el Señor nunca es el segundo amor. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el primero. Amén. Él es el primero. En interpretación bíblica, el número 1 representa a Dios. Amén. Siempre que hablemos del número 1, es Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si usted anduvo con Satanás ahí, él no es su primer amor. Su primer amor es Dios. ¿Por qué, pastor? Porque quien lo hizo a usted fue Dios. Amén. Quien lo formó en el vientre de su madre fue Dios. Y David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Tú formaste todo mi hueso en el vientre de mi madre. Así que nuestro Señor Jesucristo es nuestro primer amor. Pero ellos habían dejado su primer amor. Los de Éfeso se habían desviado. Amén. Y estaban amando más otras cosas que a Dios. Hermanos, nadie se da cuenta cuando se ha desviado hasta que Dios le dice, tú te has desviado. Ah, yo. Sí, tú no te hagas el menso. No te hagas el menso, es contigo. Ah, no, pastor, este mensaje no es conmigo, es para el que está atrás. No, él no es conmigo, es para el otro, ¿verdad? No, es para el que está, para el hermano Martín que está en la puerta. Todo el mundo se va tirando a la bola. Amén. Nadie quiere oír lo que Dios dice. Amén. El tema de este mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. ¿Y qué es lo que no quieren oír las iglesias? Lo malo que Dios dice que están haciendo. Amén. Y a esta iglesia le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Según muchos eruditos bíblicos, creen que los hermanos de Éfeso no se arrepintieron. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor los amenazó y les dijo, si ustedes no se arrepienten de eso, voy a quitar su candelero de su lugar. ¿Y cuál es el candelero? La iglesia. Amén. La iglesia.
En el libro de Apocalipsis se ve que el Señor anda en medio de un candelero, amén. Y sí, 7 candeleros, así, 7 candeleros. Y cada candelero representa una iglesia. Y esta iglesia estaba ahí, y uno de esos candeleros era esta iglesia. Un candelero sirve para alumbrar, y la iglesia está para alumbrar, amén. Y el Señor les dice: si no se arrepienten, yo voy a quitar vuestro candelero de su lugar. Y todavía existen ruinas donde estuvo el templo de Éfeso, amén. Muchos predicadores creen que la iglesia no arrepintió, y la iglesia desapareció de ahí, ¿me entiende? Quitó su candelero de su lugar. Usted puede ver ahí en algunas fotografías vestigios del templo de Éfeso, amén. Así que quizá la iglesia no quería ir a escuchar eso, pero el Señor se lo tuvo que decir, amén. El mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. ¿Y qué es lo que no quieren oír las iglesias? Lo malo que están haciendo, que Dios dice que están haciendo. Pero ahora veamos la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículo 14 al 16. La iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 14 al 16. Dice así: amén. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Esta iglesia estaba practicando cosas incorrectas. Primero, estaba abrazando falsas doctrinas. Amén. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Amén. ¿Quién era Balaam? Un profeta del Antiguo Testamento que aconsejaba poner tropiezo a los hijos de Israel. Amén. Y enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dice: mira, tú tienes a esos que retienen la doctrina de Balaam. ¿A dónde? En la iglesia. Amén. Están practicando ese pecado en la iglesia. Dice el texto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Estaban haciendo eso. Pero además de eso, había otra situación, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Se tiene poca información acerca de los israelitas, acerca de los nicolaitas en la historia. Algunos creen que era una secta que ocasionaba divisiones en las iglesias. Se tiene poca información. Se cree que un hombre llamado Nicolás era el fundador de esta secta, aunque se tiene poca información. Pero enseñanzas de este hombre están metidas ahí, ¿me entiende? Pero dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Amén. Ahora pues, arrepienten. ¿Qué estaba pasando? En la iglesia habían falsas doctrinas. Amén. Porque muchos hermanos no les importa si hay falsas doctrinas en la iglesia o no hay falsas doctrinas. No les importa que se metan falsas doctrinas o no se metan. Les da igual. Amén. Al Señor no le da igual. ¿Por qué, pastor? Porque las falsas doctrinas son falsas enseñanzas que el Señor no ha enseñado. Amén. Nosotros vivimos según las enseñanzas del Señor y no las falsas doctrinas de los hombres, ni la doctrina de los demonios, pues la Biblia dice que hay doctrinas de demonios. Amén. ¿Qué son doctrinas, pastor? Doctrinas son enseñanzas. Amén.
Y la doctrina del Señor son las sanas enseñanzas que el Señor nos ha dejado a través de Él y a través de sus santos, los profetas, y a través de los apóstoles. Amén. Esas son las enseñanzas que la iglesia sigue y por las cuales vive. Amén. Hasta que Cristo venga. Y debemos de retener esa sana enseñanza hasta que Cristo venga. Y muchas iglesias no les importa que se estén metiendo falsa doctrina en su iglesia. Les da igual. Pero el Señor no le da igual. Amén. Pero bien que están diciendo, viva la flor, que la mía es mejor. ¿Mejor de qué? ¿Mejor de qué es la pregunta? Si está envuelta en un montón de falsas doctrinas en su iglesia. ¿Me entiende eso? No les importa para nada la doctrina. Hace tiempo al hermano David, un hermano que conocí allá en Nueva York, allá por este lugar de Brooklyn, Nueva York, el hermano David Acevedo, es un pastor de una iglesia bautista. Y un hermanito pentecostal le preguntó a este hermano, le dijo, oye hermano David, sí, ¿y usted por qué no se reúne con las demás iglesias? Si en el cielo todos vamos a estar revueltos. Y el hermano respondió, sí, es verdad, tú tienes razón, le dijo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, siempre estaremos divididos. Y dice, ¿por qué? Porque las doctrinas nos dividen, le dice. Amén. Porque las doctrinas nos dividen. ¿Me entiende eso? Porque si un hermano no acepta una falsa doctrina, no querrá estar ahí donde hay una falsa doctrina. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros como bautistas tenemos una falsa doctrina, entonces el hermanito pentecostal, si tiene buena doctrina, no querrá estar con nosotros. ¿Me entiende? Y si nosotros tenemos una buena doctrina, que creemos que sí tenemos buena doctrina, y la tenemos, no queremos estar con alguien que no tenga una buena doctrina, ¿me entiende? Entonces lo que nos dividen son las doctrinas, aunque en el cielo estemos juntos, ¿me entiende eso? Porque mucha gente dice, ay, y ustedes son desunidos, ¿por qué no se unen con nosotros? A muchas iglesias les gusta unirse en cultos, pero no les gusta estar en la misma membresía todos juntos, ¿me entiende? Por eso hay muchas iglesias. La Iglesia de Dios, la Pentecostal MI, la de la Fe en Jesús, Apóstoles y Profetas, y la Santa Sion, la Ciudad de Sion, la Fuente de Vida, y podemos hablar de miles de iglesias. ¿Me entienden? Pudieran tener un culto unidos, pero no. En pocas palabras, juntos pero no revueltos. Así son los hermanitos, juntos pero no revueltos. ¿Me entiende eso? Pastor, ¿y cómo es eso? Porque las mismas doctrinas los dividen a ellos mismos. ¿Me está entendiendo? Pero estoy diciendo eso porque la doctrina es importante. Amén. Y las iglesias deben de vivir según la doctrina de Jesucristo, de sus apóstoles, y no según la doctrina de los hombres, ni doctrina de demonios, mucho menos. Entonces Jesús dijo a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, pero tienes unas pocas personas, vamos a ver, estoy en el 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de cosas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. Amén. Le dice, arrepiéntete. ¿De qué tenía que arrepentirse la iglesia? De estar practicando falsas doctrinas. Amén. Pastor, ¿quién es un hereje, pastor? Un hereje es aquel que enseña falsas enseñanzas. ¿Me entiende? Hereje es aquel que enseña falsas enseñanzas. Los católicos son arrevesados.
Tienen un montón de falsas enseñanzas, están hasta el cuello de falsas enseñanzas. El culto a María, el culto a los santos, peticiones a los santos, bautizando niños, practicando ciencias ocultas. Pero ¿sabe cómo nos dicen a nosotros los verdaderos creyentes? Herejes nos llaman. Herejes nos dicen. Queriéndonos decir que tenemos falsas enseñanzas. ¿Me está entendiendo? Cuando nosotros tenemos la propia enseñanza. ¿Me entiende eso? Cuando tenemos la propia enseñanza pura que enseñó Jesucristo y enseñaron sus santos apóstoles. Entonces Cristo le invita a ellos a que se arrepientan de esa falsa doctrina que están practicando. Y los cristianos tenemos que ponerle atención a la sana doctrina. Amén. Porque mucha gente no le presta atención a la sana doctrina. Ay, cómo salgan. Ay, sí. Es que no sé qué. No, preste atención a la sana doctrina. Porque aquí a esta iglesia le dice, arrepiéntete. No estás practicando lo que yo enseñé. Amén. No estás viviendo como yo te enseñé. Amén. Así que el tema del mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. ¿Y qué es lo que las iglesias no quieren oír? Lo malo que están haciendo. Que el Señor dice que están haciendo. Hablemos ahora de la iglesia. La iglesia, o sea, en Tiatira. Ya hablamos de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 20 al 23. Apocalipsis 2, 23. O 20 al 23. Amén. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus malas obras. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Amén. A la iglesia de Éfeso le dice, ustedes han dejado su primer amor. A la de Pérgamo está diciendo, ustedes han dejado la sana doctrina. Y a la iglesia de Tiatira está diciendo, ustedes tienen un problema, están permitiendo que esa mujer que se dice profetiza, no está diciendo, están permitiendo que esa mujer que es profeta no dice, que se dice profetiza. Cuando está diciendo, esa mujer no es profetiza. Amén. Esa mujer no está profetizando lo que yo enseño. Eso quiero decir el Señor. Pero ustedes lo están recibiendo porque están practicando lo que ella está diciendo. Amén. En muchas iglesias están practicando lo que ciertas personas que se dicen profetas están enseñando y ya no están practicando lo que Dios enseñó en su palabra. Están más preocupados porque un profeta les diga algo que lo que Dios dice en su palabra. Amén. Desean que un profeta les diga algo, pero no oyen las enseñanzas de Jesús. Amén. Desean que un profeta venga y les diga algo, pero no quieren que Dios les diga. Amén. Porque no les gusta escuchar lo que Dios dice, ni que los apóstoles dicen. No quieren escuchar la sana doctrina, pero sí quieren escuchar lo que un profeta está diciendo allá. Amén. Y usted no está seguro si es profeta de verdad o no es de verdad. ¿Me entiende eso? Esta iglesia tenía este problema. Había una mujer que decía profetiza. Y el Señor le está diciendo, esta mujer no es profeta, esta mujer está enseñando cosas malas que yo no enseño. Amén. Amén. Que yo nunca les he enseñado. Amén. Y estoy molesto, quiere decir, con usted, porque ustedes lo permiten. Amén. Amén. Todos los hermanos están tristes en la iglesia. Pero al nomás entra la hermanita aquí que dice profetiza. Hoy sí, hermano, este culto se va a poner, pero alegre. ¿Por qué? Porque ya vino la profeta. Jesús dijo, están 2 o 3 congregados en mi nombre y estoy ahí con ellos. Amén. Yo primero le pregunto, ¿quién es más importante? Amén. ¿La supuesta profeta o Jesucristo? Amén. ¿Por quién se tiene que alegrar usted porque esté presente? ¿Porque esté la supuesta profeta o esté Jesucristo presente? Pero tú eres carnal y te alegras más cuando llega la supuesta profeta, pero no te alegras porque Cristo está sentado ahí donde estás tú.
Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿No te alegras porque Jesús está ahí? Ahí no voy a esa iglesia porque unos 2 van. Ahí yo me siento triste porque tú no vienes por Jesús, vienes por un montón de gente. El día que venga por Jesús te van a tirar alegre en la iglesia. Amén. Pero vamos otra vez, el tema del mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. ¿Qué es lo que las iglesias no quieren oír? Lo malo que están haciendo, que Dios dice que están haciendo. Hablamos también de la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 1 al 4. Iglesia de Sardis, 3, 1 al 4, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has aprendido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Había dejado las cosas que había aprendido. Amén. Eso le está diciendo. Verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Solo el nombre tenía. Ay, pastor, esta iglesia está viva, pastor de iglesia, mire cómo saltamos, mire cómo gritamos, mire cómo... El Señor le dijo a esta iglesia: tú estás muerta, porque no estás practicando lo que yo te enseñé. ¿Me está entendiendo? No está diciendo que tenía que estar gritando y haciendo bulla y haciendo cuantas cosas para estar viva. No. Una iglesia puede estar gritando y haciendo bulla, pero si ha dejado la sana doctrina, está muerta. ¿Por qué, pastor? Porque se apartó de las enseñanzas de Jesús. Pastor, ¿qué es muerte? Muerte es separación. La palabra muerte significa separación. Y si usted deja las enseñanzas de Jesús, usted se ha apartado de Él y de su palabra. Por lo tanto, al apartarse está muerto, porque la palabra muerte significa separación. Amén. Dijo Dios, o un profeta dijo: porque vuestras transgresiones y vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice el versículo: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muertos. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir. Invita a la iglesia a que se vuelva otra vez a la sana enseñanza. Amén. Y le dice: sé vigilante. Amén. Y cuida las cosas que están para morir antes que mueras. Amén. Todavía estás practicando algo de buena enseñanza, pero ya casi la estás dejando. Sé vigilante. Pastor, ¿qué es ser vigilante? Estar despierto. Amén. Pastor, pero yo soy vigilante. Pastor, yo estoy en todas las vigilias. Pero eso no es la vigilancia que Dios quiere. Dios quiere que estés vigilando la sana doctrina. Vigila tu vida, cómo está delante de Dios. Vigila si te has apartado de la sana doctrina. Vigila que si te has desviado de las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles. Amén. Dice la Biblia: fundamentados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Muchos tienen solo el nombre hoy. Como dice aquí, tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchos solo tienen el nombre: Iglesia de Dios. Bonito nombre. Yo sé que bonito nombre. Pero tienes nombre de que vives y estás muerto. Amén.
La Santa Iglesia Apostólica. ¡Ay, qué bonito suena! Apostólica. Quiere decir que practica las enseñanzas de los apóstoles. Yo le pregunto, ¿es verdad eso? Esa gran idolatría, culto a todos los demonios. El libro de hechicería tiene todos los santos de la Iglesia Católica. Y usted, si alguien va a los centros de hechicería, ahí tienen los libros de hechicería y todos tienen los santos católicos. Y a través de ellos practican hechicería. Y como dice el apóstol Pablo, esto digo que a los ídolos sacrifican, a los demonios sacrifican. Amén. Muchas iglesias tienen nombre de que viven y están muertos. ¿Por qué? Porque han dejado la sana enseñanza, han dejado las enseñanzas de Jesús. Amén. El Señor le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive y estás muerto. Sé vigilante, afirma otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Por qué no halló perfectas las obras de esta iglesia delante de Dios? Porque no estaban practicando las obras que el Señor les enseñó. Amén. Usted lea los evangelios y vea lo que Cristo enseñó. Amén. Vea las cartas de los apóstoles y vea lo que ellos enseñaron. Amén. Allá andan perdidos unos tontitos, allá por el Génesis. ¿Me entiende? Allá andan unos tontitos. En la ley de Moisés andan. ¿Me entiende eso? Todos perdiditos andan allá. Allá andan guardando el sábado. Y se olvidan que Cristo dijo: aquí yo mejor que el sábado. Amén. He aquí, porque el Hijo del Hombre es superior al sábado. Y el apóstol Pablo dice que los que han creído en Cristo han descansado de sus obras. Pero ya andan perdidos ellos en el Antiguo Testamento, agarrando enseñanzas. ¿Me entiende? Entonces el tema del mensaje es lo que las iglesias no quieren oír. ¿Qué es lo que las iglesias no quieren oír? Lo malo que hacen, que Dios dice que están haciendo. Amén. Pero tenemos también la última iglesia, de las cuales el Señor habló a ellas, la Odisea, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 14 al 20. Apocalipsis 3, 14 al 20 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Esta iglesia había creído en el Señor y agarró fuego de Dios. Amén. Y esta iglesia, al creer en el Señor, se encendió espiritualmente. Amén. Pero luego, ¿qué pasó con esta iglesia? Las riquezas la habían enfriado. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que las riquezas habían enfriado a esta iglesia? Porque, el contexto del texto está diciendo: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Al no tener necesidad de ninguna cosa, ya no clamaba, ya no oraba, ya no buscaba a Dios, ya no se humillaba. ¿Por qué? Porque todo lo podía arreglar con dinero. Amén. La gente que tiene dinero, todo lo resuelve con dinero. Pero cuando no tenemos nada, vamos delante de Dios. Amén. Por eso la mayoría de cristianos son pobres, no son ricos. Cuán difícilmente, dijo Cristo, entrará un rico al reino de los cielos. Amén. La iglesia se había enriquecido y era verdad, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De veras, dijo el Señor, así que no tiene necesidad de mí. Amén.
¿Qué dice aquí? Versículo 14. Capítulo 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Amén. La iglesia estaba tibia, amén, tibia, no caliente. Sí, estaban calientes cuando recibieron al Señor Jesús, estaban calientes por un tiempo, tenían el fuego de Dios en su vida. Pero ahora esta iglesia estaba tibia, a punto de pasar a frío. Amén. Hay hermanos que les gustan los huevos tibios, pero no a todos. Amén. A algunos les gusta el café tibio, pero no a todos. ¿Me entiendes eso? Para el Señor no le gustaba lo tibio, ni le gusta lo tibio. Para el Señor o eres o no eres. Amén. Y eso le quiero decir a ellos: ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque estos hermanos estaban con un pie en el mundo y un pie en la obra de Dios. Amén. Porque se habían enfriado, la riqueza lo habían enfriado a ellos. Dice el 16, pero por cuanto tú eres tibio, el 17, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo ni edad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Amén. Imagine usted todo lo que Dios el Señor le dijo a esta iglesia: tú eres un desventurado. Desventurado es que no es dichoso, que un desventurado es que es infeliz, no es feliz. Usted aquí, tú eres un desventurado, eres un pobre, eres un ciego, es más, eres desnudo, andas chulón espiritualmente. Amén. Amén. Y eres un ciego, pero yo te aconsejo que de mí compre oro refinado para vestirte. Amén. El problema de esta iglesia es que creía tener dinero, y en verdad tenía dinero. Amén. Tenían dinero y creían que no tenían ni idea de nada. Hay iglesias donde creen que no tienen ni idea del pastor porque tienen billete. ¿Me entiende eso? Ninguna iglesia puede vivir sin pastor, pero sí puede vivir sin dinero. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, pero cuando predicó se convirtieron 3,000, luego 5,000. Ahí que no tenían plata, no necesita plata. Una iglesia no necesita plata para vivir, pero sí necesita un pastor. Amén. Hay una iglesia que maneja fichitas. Por ahí no voy a decir qué iglesia es. Ni maneja fichitas, los miembros son profesionales y algunos tienen negocios, manejan fichitas, sus centavitos. Pero hay momentos que ellos creen que no tienen nada del pastor. Cambia de iglesia, a ver cuántos pastores han cambiado en su vida. Yo tengo ya más de 30 años el pastor de esta iglesia y la iglesia no me ha cambiado todavía. Y esa iglesia ha cambiado, a ver cuántos ha cambiado. ¿Sabe qué pasa? Cuando los hermanos creen que ya no tienen nada del pastor, ya no diezman. ¿Me entienden? Ya no diezman, ya no ofrendan bastante. Ahí echan las coritas que sirven para la luz, que es para los impuestos. Pero le dice al pastor: pastor, el tesorero dice: pastor, este mes no le vamos a poder dar cabal, le vamos a dar la mitad, pastor, porque mire, no cayó mucho. Y el pastor que dice: ¿qué va a hacer, hermano? Le dice: pues así va a ser, ¿verdad? Le dan la mitad. Pastor, esta vez no le vamos a dar lo mismo, le vamos a dar la cuarta parte. Y eso es, dice el pastor: ¿y qué voy a hacer? ¿Me entienden eso? Al final la esposa del pastor está diciendo: hey, ¿cómo vamos a hacer para comer este mes? Con la cuarta parte de lo que te daban, hoy ya no te va, hoy ya no. Y todos los hermanos están guardando el diezmo, escondiéndolo. Un día el pastor ya no hay de dónde vivir, ya no hay de dónde comer, pues la Biblia dice: no pondrá bozal al buey que trilla. Amén. Pero estos hermanitos le ponen bozal de esa manera al pastor para que ya no coma. Amén.
Y cuando el pastor ya no haya que comer, se va para otro lado a ver dónde come, ¿me entiende? Y cuando ya se ha ido, entonces vienen los hermanitos y sacan todos los diezmos y lo echan, y ya tienen pisto de vuelta, ¿me está entendiendo? Porque cree que no tiene necesidad de las enseñanzas de Cristo que puso un pastor, amén. Pedro me ama, sí, sí, Señor, te amo, pastorea mis iglesias. Pedro me ama, apacienta mis corderos, amén. Las iglesias pueden vivir sin dinero, pero no pueden vivir sin pastor. Pero esta iglesia creía tenerlo todo, porque se habían enriquecido los hermanos. Y Dios les dijo: mas no sabes que tú eres un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Amén. Eso eres tú. Tu riqueza, le digo, no son nada. Y ese mal comportamiento que tú tienes, porque tienes dinerito, eso para mí, le digo, eso no vale nada. Amén. Amén. Y Dios invitó a esta iglesia a arrepentirse. Amén. Amén. Porque muchas iglesias que recogen dinero comienzan a hacer cosas inadecuadas. Comienzan a hacer cosas que no convienen. Amén. Hasta ponen bozal a su pastor para que ya no coma. Cuando la Biblia dice no pondrá bozal a la boicatría, el apóstol Pablo dice, o lo dice por los animales, o lo dice por nosotros los predicadores, por nosotros lo dice. Amén. ¿Qué problema, hermanos? Estas iglesias estaban viviendo mal delante de Dios, pero Dios les dijo lo que ellos no querían oír. Y si en esta tarde usted, que está aquí sentado, ha oído lo que no quería oír, ya lo oyó. Amén. Amén. Si se arrepiente, le va a ir bien. Ahora, no quiero decir que usted está haciendo esto, no quiero decir eso, pero si es así. Y usted que me está viendo ahí por televisión, ¿verdad? O por el internet, como las redes sociales. Si usted está escuchando, está viendo este video, pues también arrepiéntase. Pues para usted también el mensaje. Amén. Amén. Hermanos, las iglesias necesitan arrepentirse y no estar gritando viva la flor, que la mía es mejor. Porque si Dios tuviera que decirle hoy, este día, a cada iglesia, si el Señor tuviera que sacarles los trapos al sol, le digo que fuera una pudrición de trapos. Amén. ¿A qué le invito a usted como iglesia? A que reflexione hoy, este día, de cómo está su vida delante de Dios, que reflexione si está en la oración, si está leyendo su Biblia, si está viviendo conforme a lo que Dios dice, si está viviendo como los apóstoles le han enseñado. Amén. Amén. Revise su vida. Si lo está haciendo, gloria a Dios. Porque entonces va a estar como las otras iglesias, como la iglesia de Esmirna y Filadelfia, a quien el Señor no les dijo nada. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nuestro hermano Salvador pasará para concluir.